pastor me pidió que por favor presentara el estudio de la palabra en esta mañana, ya que el pastor Velázquez, que era el que debía estar predicando aquí, por ciertas circunstancias no pudo. Así que el mensaje que traigo es un mensaje que he escrito utilizando la palabra de Dios. Y probablemente esperarían que les hable en esta mañana de los eventos que el mundo celebra, el mundo cristiano, la Navidad. Pero en esta mañana le oré al Señor durante la semana cuando el pastor me dijo que le presentara la palabra aquí en la iglesia. Y el Señor me guió para hablar sobre un tema que no es fácil, pero que es de suma importancia, ya que estamos viviendo el tiempo donde Cristo muy pronto se va a manifestar y donde nosotros debemos oír la palabra de Dios, donde nos amonesta a una preparación, a un encuentro diario con nuestro Señor, si en verdad nosotros queremos recibirlo cuando Él se manifieste. Así que vamos a orar. Padre cariñoso, aquí estamos con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos de carácter, pero hemos venido porque sentimos la necesidad de que tú, Dios, hagas una obra en nuestros corazones, nos hables una vez más con ese amor tan grande que tú tienes por nosotros y que nuestros entendimientos, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales se abran para oír tu voz y para vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Me da gusto ver a Raquel, es persona muy apreciada, y a su esposo, más que un pastor para mí, un hermano, y ellos lo demuestran. Y me da gusto ver a Enrique, acompañado de su esposa y de sus hijas. Y también oí por ahí que Wally carga a su esposa, que no la conozco, Vicky, ya sé por lo menos el nombre, Vicky. Becky, okay. Where is Becky? Can she hear me? Oh, she's with the babies. Vamos a estudiar, mis hermanos, y déjenme decirle que escribí lo que quiero presentar a la iglesia en esta mañana, porque no quiero que se me olvide pasar por alto algo que yo considero de importancia. Y acuérdense que la mente es bastante traicionera, especialmente cuando se pasa de 60 años, ¿verdad, Chela? Chela se pone contenta porque Chela, me da gusto en verte de nuevo aquí en la iglesia. Tú, si eres una fiel miembro de la iglesia de Hinsdale, haces un tremendo trabajo allá, es muy querida por los miembros allá de la iglesia. Todo el mundo en Hinsdale conoce a Chela porque está envuelta en las cosas de la iglesia. La gloria sea para Dios. La iglesia de los adventistas del séptimo día, mis hermanos, fue fundada sobre la base del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese movimiento adventista fue levantado para traer a lo que en sí dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, los versículos 6 al 12. El inminente regreso de Cristo. Si nosotros eliminamos eso de nuestras creencias, esta gran verdad que se predica, entonces no tendría
o tendría poca o ninguna base le quedaría para esta iglesia. Si no predicamos el inminente y cercano que está la manifestación de Cristo Jesús. Si la iglesia no hace eso, la iglesia está careciendo de energía y está prácticamente en estado de somnolencia, por no decir en un estado de coma. Muchos de los presentes aquí, de jóvenes, hemos escuchado esta doctrina. A los 17 años tuve el privilegio y no me cansaré nunca, y a veces en comunión con Dios solo lloro de alegría y de gozo por lo que el Señor ha hecho por mí. Haberme escogido y llevarme a otro país, a una academia para que le conociera. No puedo callar y no puedo dejar de decir lo que eso significa para mí. Muchos son de segunda y de tercera generación como adventistas. Y muchos levantan el pecho y dicen: yo soy de tercera generación de adventista. Que hemos escuchado, hemos cantado acerca de la venida de Cristo por mucho tiempo. Pero una cosa sí es cierta. Jesús todavía no ha regresado. Y seguiremos cantando. Seguiremos escuchando. Pero existe un peligro, mis queridos. Existe un peligro de que esta doctrina se convierta en un asunto especulativo. Y no sea un estilo de vida. ¿Escucharon bien? Existe el peligro que de esta doctrina que tenemos se convierta en algo especulativo y que probablemente y no sea un estilo de vida que muestre la sensación del inminente regreso de Cristo Jesús. En Apocalipsis, como leímos, encontramos una solemne advertencia a la iglesia de Filadelfia. Esta amonestación es también relevante para la iglesia de los últimos días. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por 2000 años, hermanos. Pablo creía que Jesús venía en su tiempo. Yo creo que Jesús va a venir en el tiempo mío. Debemos admitir que este mensaje a la iglesia de Filadelfia es también para la iglesia remanente, para la iglesia del tiempo del fin, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Esta admonición fue dada primero a la iglesia que sacó a la luz ante el mundo el asunto del santuario. ¿No hemos estado estudiando el santuario, mis hermanos? Esta iglesia fue levantada en 1844, se hizo como iglesia en 1863. Fue la iglesia que trajo a luz lo del santuario que estaba desconocido. Segundo,
La iglesia que tenía el hermoso nombre de Filadelfia. Amor fraternal. Amor fraternal. Filadelfia fue construida en el año 138 antes de Cristo y fue destruida en un terremoto en el año 17 después de Cristo. A los que nos gusta la historia, escudriñamos y vemos que Tiberio César fue el que la reconstruyó. Por eso Pablo visitó. Pero aquí, mis hermanos, hay algunas cualidades que deberían caracterizar a la iglesia remanente. Voy a mencionar algunas cualidades que deberían caracterizar a la iglesia remanente. Ahí el apóstol Juan nos dice, comenzando, he aquí yo vengo pronto. Mis hermanos, Dios siempre ha mantenido sus promesas. Siempre ha cumplido lo que promete. El reloj profético de Dios nunca se ha detenido. El Señor cumple. Y si ustedes buscan en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 41, no les interesa, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, Éxodo 12, 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. El Señor fue muy puntual al librar a Israel de Egipto. El antiguo Israel abandonó a Egipto en el tiempo indicado, como estaba establecido en el reloj del cielo. Aquí no podemos hacer nosotros los planes y hacer y poner, porque Dios es el soberano y tiene control. Y lo que Dios dice, lo cumple. Y lo que Dios promete, lo cumple. Así como Él le prometió a Abraham que su pueblo sería esclavo por 430 años, exactamente llegando al cumplimiento, marcándose en el reloj del cielo, Dios sacó las huestes de Israel de Egipto. Qué maravilloso el Dios nuestro. El nacimiento de Cristo se cumplió de acuerdo al tiempo que se había profetizado. Le preguntaba yo a una enfermera el día de ayer, porque regalos y cuando te va, ya tienes todos los regalos de Navidad, ya compraste, no, mañana el domingo voy a shopping. Esa es la habladera ahorita. Le pregunto, ¿y para ti qué significa? ¿Qué es Navidad? Well, para mí Navidad es la familia, reunirme con la familia. Pero, what is the meaning? No, you know. Hermano, está bien que eso suceda para aquel que no tiene conocimiento. Pero no es aceptable para nosotros que pasamos los sábados aquí en la iglesia y todavía no conocemos el significado, lo que es. Cuando el reloj profético marcó la hora, nació el Mesías, mis hermanos. Cuando el reloj profético marcó la hora, nació el Mesías. Y nadie podría ni pudo detener eso. Satanás trató por todos los medios, pero el Mesías nació a la hora
estipulada y señalada, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando el reloj profético señaló la hora en que la iglesia debía predicar el mensaje profético en 1844, todo comenzó de acuerdo al tiempo profético estipulado en Daniel capítulo 8, versículo 14. Exactamente como Dios lo había estipulado. Y déjenme decirle, mis amados, existe un tremendo paralelismo entre el Israel de la antigüedad y el Israel espiritual de hoy día. Tremendo parecido, paralelos van. El antiguo Israel hubiera podido cruzar la frontera de la tierra prometida, o sea, de la Canaán, en 90 días, por ahí por el desierto donde el Señor los llevó. Pero tomaron 40 años. ¿Escucharon? 90 días para llegar y cruzar la frontera a la Canaán terrenal. Pero tomaron 40 años. ¿Por causa de qué? Muy fácil. De su rebelión, de su apostasía, de su indiferencia y murmuraciones. Le fue impedido a ellos entrar. Quiero repetir esto, El Israel antiguo no entró a la tierra prometida en un periodo que debía haber sido máximo de 90 días y tomó 40 años por lo siguiente: por su rebelión, por su apostasía, por su indiferencia y murmuraciones. Si ustedes leen en el libro Evangelismo, a mí me gusta leer. Hay gente que no cree en eso. Ese es su problema. Yo creo. Dice en el libro de Evangelismo, página 387. Si el pueblo de Dios hubiera llevado a cabo el propósito del Señor de dar al mundo el mensaje de misericordia, tiempo a Cristo hubiera venido a la tierra y los santos hubieran recibido la bienvenida a la ciudad de Dios. Pensando en esta declaración impactante, viene a la mente las palabras del apóstol Pablo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Romanos capítulo 9, versículo 28. Sin embargo, mis hermanos, no hay ni una duda de que el Israel de Dios, el Israel moderno, está todavía errante por las mismas razones que llevaron al antiguo Israel a vagar por el desierto. Somos arrogantes, somos apóstatas, nos llama la atención murmurar. Es la verdad.
Lamentablemente es la verdad. El apóstol sigue diciendo, retén lo que tienes. A nosotros como adventistas del séptimo día, tenemos muchos principios registrados en las Sagradas Escrituras que nos han hecho que seamos como verdaderos cristianos. Este no es el tiempo de perder y aplicar esos principios, sino de sujetarnos a ellos, a los principios bíblicos. Nos debemos mantener fieles a lo que ya tenemos. Nos debemos mantener fieles a lo que ya tenemos, mis hermanos. El apóstol Pablo habla ahí en Hebreos 3:6 de retener la confianza. Y él también amonesta en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay principios bíblicos muy importantes. Déjeme señalarle algunas cosas que son de importancia como adventistas que estamos en espera de la venida de Cristo y como adventistas del séptimo día. La reforma del sábado. La reforma del sábado. No olvidemos el mensaje de la reforma del sábado que nos ha hecho lo que somos. Una iglesia que comenzó con poquita gente y hoy se está hablando de millones. Debemos ser cuidadosos de los extremos del sábado. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nos vamos a un extremo, como los judíos, los fariseos en la época de Jesús, que no podían caminar más de 900 pasos en el sábado, hacían del sábado una carga, y ahora nosotros, adventistas del séptimo día de esta época, hacemos del sábado un libertinaje. Tengo una persona que estudia la Biblia conmigo. Me dice, pero el Dios que usted del Antiguo Testamento es un Dios muy duro. Imponía. Hermanos, ¿el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento? ¿Acaso Dios es hombre para cambiar su carácter? Hablando con un amigo por teléfono. Me gusta, los domingos yo gasto mucho tiempo hablándolos por teléfono, hablando con ciertas personas. Me decía, ¿sabes una cosa? En otro país, acá en otro estado, en mi iglesia estamos permitiendo que se hagan esto y esto y esto. Porque si los hermanos lo hacen afuera, entonces son hipócritas y vienen a la iglesia para rentar una cosa que es diferente. Entonces que lo hagan en la iglesia. Sí, y lo están haciendo. Mis hermanos, no guardemos el sábado como los observadores. Disculpen, no quiero ofender a nadie que no guarde el sábado, que guarde otro día.
pero voy a utilizar como los guardadores del domingo. No guardemos el sábado como los observadores del domingo, en la forma que ellos guardan su día. Recordemos Isaías 58, 13 y 14. El sábado debe ser nuestro deleite. Y sigamos reconociendo, mis hermanos, sigamos reconociendo que en el sábado debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Si tú estás haciendo la voluntad en el día que Dios se dejó específicamente y que hay muchísimos versículos en la palabra de Dios y tú haces lo que tú quieres, tú tendrás que darle cuenta a Dios. Ojalá todos pudiésemos decir, pero yo me mantengo con el Señor. Porque ya muchas veces, ya cuando los muchachos crecen, hacen lo que ellos quieran. Otra cosa muy importante, la reforma pro salud. Actualmente se hace mucho, pero mucho énfasis en la conservación y la restauración de la salud. Podemos leer informes médicos y aún en la prensa, en la televisión, ven ustedes que se habla muchísimo del porcentaje de muerte, de prevalencia de cáncer y su relación con los hábitos de vida. Eso ya en el internet, ustedes no se meten encuentra. Los adventistas practicaban estrictos hábitos de salud. ¿Por qué yo digo practicaban? Pues hablando de porcentaje. Hay adventistas que practican muy bien, pero en porcentaje menor. Dios le dio al Israel de la antigüedad la reforma pro salud. Cuando Dios formó esa iglesia, Israel era la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. Cuando los saca como esclavos y los lleva por el desierto al monte de Sinaí, Él conocía que ellos estaban completamente sumergidos en todas las costumbres de los egipcios y quiso hacer una reforma pro salud en ese pueblo para que fueran un testimonio poderoso ante las demás naciones. En el Salmo 103, en el Salmo 105, se nos habla del propósito por la cual Dios eligió ese pueblo para testificar del Dios grande. Y para eso fui yo llamado adventista. Para eso me escogió Dios y me sacó de la oscuridad y te sacó a ti también. Dios le dio al Israel de la antigüedad la reforma pro salud y también se la ha dado al Israel moderno espiritual, con el fin de que nos mantengamos saludables y seamos un pueblo peculiar. En la revista Selecciones, en la versión en inglés de 1976, hay algo que me llamó la atención ahí. Fue publicada en 1976. Scary, ¿eh?
Yo estaba en la escuela de medicina cuando se publicó esa revista. Y miren, se publicó lo siguiente. En el último simposio de la Sociedad Norteamericana del Cáncer, celebrada en Key Biscayne, Florida, el doctor Roland Phillips de la Universidad de Loma Linda, California, presentó un tema sobre la proporción de cáncer entre adventistas del séptimo día, 1976, ¿ok? 37 years ago. 37 years ago, ¿ok? Los adventistas, mire lo que decía la revista. Los adventistas, una secta evangélica que tiene más de 500,000 de adeptos en los Estados Unidos en esa época. Y Canadá abogan por un estilo de vida moderado, sin bebidas alcohólicas ni cigarrillo. Muchos adventistas sugieren una dieta que incluye la leche y huevos, pero no carne, grandes cantidades de granos no refinados, frutas frescas, vegetales y nueces. Ellos evitan en lo posible los alimentos refinados y no toman té ni café. Entre ellos ocurren muy pocas cosas de cáncer de pulmón y la proporción de cáncer relacionado con el cigarrillo es muy baja en sus filas, comparada con la proporción de cáncer entre los fumadores. Un estudio que se llevó a cabo dio como resultado que entre ellos había solamente un 28% de los casos esperados de cáncer de la vesícula, un porcentaje bajo comparado a los otros, y un 34% del porcentaje corriente de cáncer del esófago y un asombroso 2% del porcentaje de cáncer de boca, comparado con el resto de la población. Eso fue 37 años atrás. Hoy las cosas han cambiado. Los números son asombrosos dentro de los adventistas del séptimo día. Y nos burlamos. Ay, yo como esto y que mire que usted no lo come. Ay. La reforma del vestido. Los cristianos, tengo que ir terminando, los cristianos no deben seguir cada estilo, cada moda, porque son un pueblo peculiar. ¿Oyeron eso? Los cristianos adventistas del séptimo día no deben seguir cada estilo, cada moda, porque son un pueblo peculiar. Pedro, capítulo 2, versículo 9, primera, dice muy claro, vosotros sois ¿qué? Nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para enseñar. Aunque muchos se rinden y van a la deriva con el mundo, nos animamos al saber que un remanente será salvo. Un remanente. Romanos, Pablo, como siempre. Se han podido notar cuántas citas no les he mencionado aquí de Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No creas que porque llevas el nombre de adventista ya estás salvo, hermano. No te equivoques. Solo los que hacen la voluntad de Dios. Siempre tendremos cantidad y calidad. Cada uno debe determinarse a formar parte del remanente con la ayuda de Dios. Esto es individual. Pero sí necesitamos que se nos ayude a
poner y abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Si esto no se predica, hermanos, dentro de la iglesia, otros van a predicar allá afuera. Y yo lo predico. Porque no quiero que otro esté predicando lo que yo conozco que debo predicar. No podemos, no debemos, no podemos tener nuestros ojos puestos en los demás. No podemos poner nuestros ojos en los demás. Porque si ponemos nuestros ojos en los demás, somos fácil presa del enemigo para desviar nuestra atención del foco principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos aconseja, una vez más, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sabino, el Señor lo dice, Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros los viejos, los adultos, debemos ser ejemplo en la iglesia para los jóvenes. Muchos jóvenes de nuestras iglesias, es más, ni creen en Dios porque nosotros somos culpables. No estamos viviendo el evangelio de Cristo. La recompensa. La corona más preciosa, mis hermanos. Ahí lo dice Apocalipsis 3:11. Que ninguno tome tu corona. Conquista de coronas. Los deportes. Quieren obtener la corona. Los que se dedican al boxeo. La corona del campeón del peso pesado, que por aquí, que por allá. Aunado a la corona, el dinero, que no es malo, siempre y cuando se sepa utilizar adecuadamente. En la conquista de una corona, los atletas tienen que someterse a mucha disciplina. A nosotros como cristianos se nos ofrece una corona que no tenemos que obtenerla por esfuerzo propio, pero sí tenemos que tener disciplina basada en lo que el Señor nos deja en su manual, que es lo que tenemos que hacer. Creer en Cristo, aceptar a Cristo, pero vivir el ejemplo de Cristo. Y ahí es el problema. Creo en Cristo, acepto a Cristo, pero vivo como yo quiera. Hay gran diferencia. Gran diferencia. Para el cristiano es más valioso la obtención de la corona inmarcesible. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 a 27. Allí nos habla de la preparación del atleta. Los atletas se afanan por una corona que perece, pero nuestra competencia es por una corona que permanecerá para siempre. La importancia de la corona. Aún por resguardadas que están las coronas terrenales, siempre existe la posibilidad de perderlas, ¿eh? Por eso el apóstol Pablo dice: aquel que se cree firme, mire que no caiga. Tengo la corona que Cristo me va a dar, pero es una corona de humildad, de fe, de servicio, de ayudar a la iglesia en lo que te pongan a hacer.
predicar el evangelio, vivirlo. La corona es símbolo de poder, fortaleza, soberanía. Y les voy a dar algunas ilustraciones y con esto termino. Dice que después de la muerte de Luis XIV de Francia, fueron robadas las joyas reales, el cetro y otros tesoros de valor por más de 2.5 millones de dólares. Así que no son seguras. Eduardo III, Inglaterra, empeñó su corona por $67,000. Y Eduardo VII, duque de Windsor, adjudicó a su corona por el amor a una mujer. ¿Sabían ustedes que en esa época, para proteger las joyas de la realeza, se nombraban a personas especiales? Si se perdía una de las joyas, las coronas, esa persona perdía la vida. Hebreos 3:14. El apóstol Pablo nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. No pierdas lo que tienes. No lo pierdas. Él dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que el Señor, en su misericordia, por medio de su Espíritu, abra nuestros ojos, nuestros oídos, y sintamos un ardor profundo en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios y de conservar la corona que Él nos ha prometido. La paz del cielo sea con nosotros. Gracias, doctor, por el mensaje en esta mañana, y vamos a concluir cantando el himno 414. 414. Vamos a ponernos en pie, hermanos.
vientos, las ondas oirán su voz. Haya paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hacen cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar redor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Padre, gracias porque somos salvos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica los principios que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida que sea luz para otros. Por favor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu Espíritu. Y ayúdanos, Dios, a sentir esa necesidad constante de cambios en nuestra vida para que nuestros caracteres sean transformados. Y al salir de este lugar, que tu Espíritu vaya con nosotros y que seamos protegidos por tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén.